Momento, lo reví en Home Office Olímpico. La participación de la pesista Laurel Hubbard, primera atleta transgénero, marcó un antes y un después en la historia de las Olimpiadas. Por eso hoy vamos a hablar de la evolución de los Juegos Olímpicos. En la primera edición de los Juegos Modernos, lo bueno fue que se abrieron a que participaran atletas de 14 países diferentes, teniendo en cuenta que antes, en los Juegos de la Antigüedad, solo lo hacían los griegos. Pero lo malo fue que hubo ausencia de mujeres compitiendo. Ya en 1904, no solo que participaron mujeres, sino que fue la primera vez en la historia que los Juegos Olímpicos salieron de Grecia, mostrándose ante el mundo desde París. Siguiendo esta curva de abrir horizontes y jugársela un poco más, los que manejaban por ese entonces el Comité Olímpico Internacional se animaron a cruzar el charco y a hacer la cita olímpica fuera de Europa. La primera opción fue Chicago, pero después de algunos desacuerdos se terminaron haciendo en St. Louis. Pero más allá de las buenas intenciones de cambiar de aire, la organización fue desastrosa. Mejoró un poco en Londres 1908, pero el salto de calidad en cuanto a organización se dio en Estocolmo 1912. Y todo venía más o menos bien hasta que se desató la Primera Guerra Mundial, y entre tantas consecuencias que trajo, se llevó puesto a los Juegos Olímpicos, que volvieron recién en 1920 en Amberes. Una edición súper controvertida, empezando por la sede, que originalmente era en Berlín, pero producto de lo que hicieron y de lo que sufrió Bélgica como consecuencia de la guerra, el COI decidió cederles la organización a los belgas. Pero eso no fue todo. Países como Austria, Polonia, Hungría, Bulgaria, Turquía y la propia Alemania no fueron invitados por perder la guerra. En fin, la cosa siguió en París. ¿Otra vez París? Sí, otra vez, siendo la primera sede en albergar más de una vez a los Juegos Modernos. En esa edición seguía haciendo ruido algo muy notorio: la predominancia de cupos masculinos por sobre los femeninos. De los 44 países que participaron y de los 3.092 atletas que fueron, 2.956 eran hombres y solo 136 eran mujeres. En 1928, Ámsterdam fue la que hizo las paces con los países que perdieron la Primera Guerra Mundial y volvieron a formar parte del evento. En esto de evolucionar y parecerse un poco más a los juegos que conocemos en la actualidad, Los Ángeles 1932 tuvo dos hitos. Se creó la primera villa olímpica, pero repitiendo algunos malos hábitos, ya que solo fue habitada por hombres, mientras que las mujeres estaban en hoteles. Y por otro lado, se estableció que los juegos iban a durar 16 días, cosa que se mantiene hasta hoy. Antes de eso, las Olimpiadas más cortas habían durado 79 días. Y si bien parecía que todo iba tomando forma, llegaron los juegos más polémicos realizados hasta la actualidad. Berlín 1936 fue parte de la propaganda nazi de Adolf Hitler, muy poco de evolución en esa edición. Y como si fuera poco, producto de la Segunda Guerra Mundial, no veríamos acción hasta Londres 1948, edición en la que no formarían parte ni Alemania, ni Japón, ni la Unión Soviética. La novedad en esto de evolucionar estuvo en que fueron los primeros juegos televisados de la historia. Pasaría Helsinki 1952, para muchos catalogado como los mejores juegos de la historia, pero cuando quise buscar por qué no había mucha justificación, pero bueno, vamos a sumarnos a esa ola. Ola que llevó los Juegos Olímpicos al hemisferio sur. Sí, este camino de evolución y abrirse a otras latitudes era un hecho. Los candidatos, Buenos Aires, sí, escuchaste bien, y Melbourne. Finalmente, por un voto, la plaza fue para los australianos. Estos juegos tuvieron un par de boicots, primero Egipto, Irak y Líbano por la invasión de Israel al Canal de Suez, y por otro lado España, Holanda y Suiza por la invasión de la Unión Soviética a Hungría. Más allá de eso, el hito de estos juegos llegó al final, literal, porque en la ceremonia de clausura, los atletas de todos los países desfilaron juntos como símbolo de unidad. Era la hora de Roma 1960, donde ocurrirían un par de hechos históricos. Por un lado, en la ceremonia inaugural, las dos Alemanias desfilarían bajo la misma bandera, y por otro lado, un joven de 18 años, medallista de oro en la categoría semipesados, sufre un acto de discriminación en un restaurante al que le prohíben la entrada. Después de vivir esa situación, decidió tirar la medalla al río. Ese joven de 18 años era nada más ni nada menos que Cassius Clay, más tarde Mohamed Ali. En Tokio 1964, los actos ejemplificadores por parte de la organización seguían a la orden del día, y tanto fue así que quien encendió la llama olímpica fue un japonés nacido el 6 de agosto de 1945 en Estados Unidos, mismo día en el que explotó la bomba en Hiroshima. La edición de México 1968 tuvo de todo en esto de evolucionar. Fueron los primeros juegos realizados en Latinoamérica. Enriqueta Basilio fue la primera mujer en encender la llama olímpica. Los juegos fueron utilizados por algunos atletas para reivindicar el derecho de los negros en Estados Unidos. Bajo el lema Black Power, Poder Negro, Tom Smith y John Carlos, cuando subieron al podio después de su carrera de 200 metros, lo hicieron sin zapatillas, con medias negras y un guante negro en una de sus manos. Y al izar la bandera de su país, bajaron la cabeza y levantaron el puño enguantado, una imagen que recorrió el mundo, dejando unos juegos idílicos. Lamentablemente, Múnich 1972 no puede decir lo mismo. Esta edición estuvo signada por los ataques terroristas. 8 islámicos de origen palestino integraban un grupo denominado Septiembre Negro, que irrumpió en la Villa Olímpica asesinando a 2 integrantes de la delegación israelí y secuestrando a otros 9. Reclamaban la liberación de 234 palestinos que estaban presos en Israel. Y en un fallido intento de rescate murieron los 9 rehenes israelíes, 5 terroristas y un policía alemán. El COI, con poco tacto, lejos de suspender los juegos, dio una pausa de 34 horas en memoria de las víctimas. En Montreal 1976, 24 países africanos decidieron no presentarse, dada la negativa del COI a su pedido de excluir a Nueva Zelanda de los Juegos por haber jugado un partido de rugby con Sudáfrica, que había sido retirada de la cita olímpica por el mismísimo Comité Olímpico Internacional al considerarlos racistas. También fueron los juegos donde las mujeres compitieron por primera vez en básquet, remo y handball, y además unas Olimpiadas donde la protagonista fue una mujer.
Nadia Comaneci. La gimnasta rumana logró lo imposible, un 10 en la disciplina de barras asimétricas, y digo lo imposible porque literalmente no había un cartel para poner 10. En el tablero electrónico pusieron 1.0 para simular la puntuación que querían darle. En 1980 fue la primera vez que los Juegos se llevaron a cabo en un país socialista. La sede fue Moscú, y 64 países, entre los que se encontraba Argentina, boicotearon su organización debido a la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Y en Los Ángeles 1984 la Unión Soviética se la devolvió a Estados Unidos, pero con menos apoyo, ya que fueron 14 los países que se bajaron de esa cita. Lo destacado e inclusivo fue la participación del arquero Neroli Fairhall, siendo el primer atleta parapléjico en competir en unos Juegos Olímpicos. En Seúl 1988, lo más destacado, más allá de ser la edición donde soviéticos y estadounidenses se volvieron a enfrentar, fue que por primera vez las 3 medallas en adiestramiento hípico fueron ganadas exclusivamente por mujeres, siendo que era un deporte que no tenía división entre masculino y femenino. En Barcelona 1992, lo relevante fue que después de 20 años, todos los países miembros del Comité Olímpico Internacional disputaron los Juegos. Llegaba la edición de 1996 y cuando todo parecía indicar que el centenario de las Olimpiadas iba a darse en Atenas, donde todo comenzó, tras una polémica, Atlanta fue la encargada en organizarlos. ¿Y quién iba a ser el encargado de encender el pebetero? El joven que a los 18 años tiró su medalla dorada al río después de haber sido discriminado en Roma. Sí, el ex Cassius Clay, ahora Mohamed Ali, inauguraba los Juegos Olímpicos. Los llevados a cabo en Sydney 2000 fueron de los mejores organizados hasta la fecha. 2 actos para relevar. Primero, que las 2 Coreas desfilaron bajo una misma bandera. Y lo otro es un dato: cómo se acortó la brecha entre los y las atletas que participaban. De esos abrumadores 3.000 hombres a 50 mujeres, pasamos a 6.582 hombres y 4.069 mujeres. Aún faltaba, pero todo marchaba bien. Finalmente, en 2004, los Juegos volverían a su casa, Atenas. En esta ocasión, deportistas de 201 países diferentes participaron de las Olimpiadas, estableciendo un nuevo récord de naciones. Récord que 4 años más tarde sería superado por las 207 de Beijing. Londres era la tercera vez que recibía los Juegos, y el dato a destacar en 2012 fueron los exhaustivos controles antidoping que realizó el COI, haciendo 5.000 en total. Y por último, en este recorrido, le llegó el turno a América del Sur. Río 2016 fue inolvidable por muchas cosas. Las más destacadas fue la delegación de refugiados, algo que jamás se había visto antes. Llegamos al final del raconto que nos llevó del 776 a.C., donde solo competían hombres medio entarlipes para poca gente y en una sola ciudad, a la actualidad, con gente de todos lados, realizados en diferentes partes del mundo y con millones de personas mirando. En esto de evolucionar, hoy toca celebrar una buena, la participación de la primera atleta transgénero. Así que ojalá todo siga por esta vía de acá en más. Hasta acá, el momento se lo reví.